Hola, en este video vamos a continuar encontrando los elementos que componen un triángulo rectángulo. En la clase anterior vimos que un triángulo rectángulo tenía tres lados, tres segmentos o tres vértices y tres ángulos. Entonces vemos que los segmentos son el segmento AB, el segmento AC, el segmento CB, que los tenemos acá. Tenemos los lados que se definen opuestos al ángulo. Si tenemos que el lado A es el opuesto al ángulo alfa, el lado B es el opuesto al lado beta y el lado C es el opuesto al lado gamma. Aquí tenemos entonces los lados A, B y C que son opuestos al ángulo que se analiza. También tenemos, definimos aquí los ángulos alfa, beta y gamma. Ahora vamos a encontrar otro elemento que están relacionados con los triángulos rectángulos, que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas no son más que la combinación de los elementos que componen el triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver primero las razones trigonométricas directas, que son el seno, coseno y la tangente. Y a partir de allí vamos a encontrar la cosecante, la secante y la cotangente, que son las razones trigonométricas inversas a las principales o a las directas en este caso. Bien, por definición, son absolutamente sencillas. Vemos que el seno de un ángulo cualquiera, vamos a evaluarlo aquí en alfa, podemos evaluarlo en beta o en gamma, pero vamos a evaluar acá en alfa, está definido como el cateto opuesto a ese ángulo, o sea, el lado A, sobre la hipotenusa, que va a ser el lado más largo que tiene el triángulo rectángulo, C. Entonces tenemos que el seno del ángulo, el seno de alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero aquí vemos que el cateto opuesto también lo podemos definir como el lado CB. El coseno de ese mismo ángulo está definido como el cateto adyacente, o sea, el cateto que está al lado del ángulo que estamos evaluando, sobre hipotenusa. Entonces tenemos que aquí en este caso sería B sobre C. ¿Sí? Y luego la tangente de ese mismo ángulo que estamos evaluando viene definida como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, el cateto opuesto al ángulo que estamos evaluando, que es A, sobre B. ¿Ok? Entonces tenemos acá, vamos a llenar esta tablita para ir llevando los elementos que vamos calculando. Tenemos que seno es A sobre C, coseno es B sobre C y tangente es A sobre B. ¿Ok? Ahora bien, hay dos formas de obtener la cosecante, la secante y la cotangente. Por definición, y la podemos ver acá, la podemos encontrar por acá, evaluando los elementos del triángulo. La secante, o podemos tomar la secante o la cosecante. Vamos a tomar la cosecante. La cosecante viene definida como, del ángulo que estamos evaluando, como el inverso del seno. Es una razón inversa al seno. Entonces podemos decirla que la cosecante es 1 sobre seno de alfa. Conocemos seno de alfa porque lo acabamos de definir acá, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituimos acá y nos queda que seno de alfa es A sobre C. Si resolvemos esta fracción, nos queda C sobre A. Entonces, la cosecante de ese ángulo va a ser el lado C sobre A. C sobre A. La cosecante es el inverso del seno. La secante del mismo ángulo evaluado viene definida como 1 sobre el coseno del ángulo que evaluamos. Tenemos el coseno, que lo definimos como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, B sobre C, sustituimos, nos queda 1 sobre B sobre C.
resolvemos esta fracción y nos queda C sobre B. Entonces, la secante de ese ángulo va a ser C sobre B. Y por último vamos a buscar la cotangente, que viene definida es la inversa de la tangente. Decimos que la cotangente del ángulo es 1 sobre la tangente del ángulo. Pero conocemos la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es A sobre B, sería 1 sobre A sobre B. Si resolvemos esta fracción nos queda B sobre A. Entonces la cotangente va a ser B sobre A. Si ustedes observan acá, el seno dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, la cosecante es su inverso, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y así con las otras relaciones. Por eso es que tenemos las razones trigonométricas directas y las indirectas. Aquí son los otros 6 elementos que componen el triángulo rectángulo. Esto es todo.